Well, I'm glad to have a few minutes more to talk to you. Me alegra tener unos minutos más para hablar con ustedes. And then you're going to hear our friend, Pastor Antonio Selles, Y después de mí van a escuchar a un amigo mío, el pastor Antonio Selles, that we have known, quien hemos conocido sí, 10 años, más o menos. Yeah, más de 10 años. Yeah, 10 years or yeah. We've been in his church many times. And Y hemos estado en su iglesia muchas always veces. Always a blessing there. Es siempre una bendición estar con él. Doug and I were amused. We walked with him through the little town there on the coast. Joy, what's the name of the town? Y Joy? Doug y yo estábamos recordando que caminamos con él en Villa Joyosa, en el pueblo donde él vive. And everybody knows this man. Y todo el mundo en ese pueblo conocen a este hombre. And the interesting thing is that, that place is very Catholic, Y ese lugar es un lugar muy católico. And he's pastoring perhaps the only Protestant church in Y él town. está pastoreando probablemente la única iglesia protestante, la única iglesia evangélica. But he's greatly respected. Y lo Greatly respetan respected muchísimo en el pueblo. Well, I need to talk to you about some basics. Necesito hablarles, hermanos, a ustedes acerca de algunas cosas fundamentales. Now, I'm in a room full of seasoned pastors and scholars. Saben, estoy aquí yo en un lugar lleno de pastores y verdad de maestros. And many of you are going to say, "Oh, I knew that." Y muchos de ustedes tal vez digan, eso yo ya lo sé. That's okay. Y eso está bien. But I've got to say that I started studying Romans again. Yo he Book of comenzado a Romans. estudiar Romanos una vez más. And I've had my eyes opened about some things that I've just kind of glossed over. Y Dios me ha abierto los ojos acerca de algunas cosas que antes yo había desapercibido. Let me tell you, the book of Romans is just a treasure trove. Vean, el libro de Romanos es un tesoro en realidad. Good, rich things. Cosas muy ricas, profundas, That are for our prosperity. que están ahí para nuestra prosperidad. But for some reason, Pero por alguna razón, some of the things that I'm going to share with you, algunas de las cosas que voy a compartir con I guess ustedes, I knew in my head, creo que yo las sabía aquí en mi mente, but I'd never really received in my heart. pero nunca las había recibido en mi corazón. In this day, Y hoy en día, having these things in our heart teniendo estas cosas en nuestro corazón and truly knowing these things y en realidad conociéndolas, is very important. es muy importante. Now, in the 6th chapter, En el capítulo of 6 Romans, de Romanos, in verses 1 through 6, would you read verses 1 through 6? versículos 1 al 6, si lo buscan, Romanos 6, 1 al 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Now, in verse 3, En el versículo 3 starts out, do you not know? dice, ¿no sabes tú? Now,
And this phrase is used several times. Y, in ese, Romans. y esa frase se utiliza varias veces. And when this phrase is used, Y cuando esta frase se utiliza, you know, it gets our attention. nos capta la atención. Like we would talk to our children. Es como cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Don't you know? ¿No sabes? See, that as many of us as were baptized under Christ, Que tal como fuimos bautizados en Cristo, were baptized unto his death. fuimos bautizados en su muerte. Now, this is not talking about Esto no está hablando the water baptism, del bautismo en agua, spirit baptism, del bautismo en el Espíritu or baptism of fire. o el bautismo de fuego. This is the same baptism Este es el mismo bautismo that's talked about in 1 Corinthians 12, que se habla en 13, 1 Corintios 12 and Colossians 2, 9 through 12. y Colosenses 2, It's- 9 al 13. See, when we received the Lord, Cuando nosotros recibimos al Señor, the Holy Spirit took us el Espíritu Santo nos and tomó baptized y us nos bautizó into Christ. en Cristo. See? See, now, you know, Hebrews 6 Hebreos 6 talks about the basic doctrines as baptisms. habla de los fundamentos, las doctrinas fundamentales como bautismos. It's not just talking about water, spirit, and fire. No solo es hablando de agua, espíritu This y is fuego. when we received the Lord, Esto se trata de cuando recibimos al and the Señor. Spirit took us Que cuando el Espíritu de Dios nos and tomó baptized y us nos bautizó into Christ. adentro de Cristo, This is when we were born again. ahí fue cuando nacimos de nuevo. See? We were baptized Fuimos into bautizados Jesus. adentro de Jesús. Now, do you not know? Ahora, ¿no saben ustedes Something special happened que algo especial sucedió when that took place. cuando eso tomó lugar? We received, Recibimos at that moment, en ese instante the Spirit el Espíritu of Jesus. de Jesús. Now, listen to me. Now, we've got, don't you know this? ¿No We've got to sabes? know this. See, ¿No sabes esto? see now, our, you know, Thessalonians talks about our body, soul, and spirit. Tesalonicenses habla de nuestro cuerpo siendo sembrado en el Espíritu. God's interested in the salvation of our body, soul, and spirit. Dios está interesado en la salvación de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Okay, when we were baptized Y cuando fuimos into bautizados Jesus, dentro de Cristo, we received recibimos the Spirit el Espíritu of Jesus. de Jesús mismo. Romans 8, 9 says, Romanos 8:9 dice, if anyone does not have the Spirit of Christ, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, he's not his. See, the Spirit. no es de él. John 3. Juan 3, No, I'm sorry. disculpen, I'm sorry. 1 Corinthians 6:17. 1 Corintios 6:17, He who is joined el que se ha unido to Jesus a Jesús is one spirit with es him. un espíritu mismo con él. So our spirit man Entonces nuestro hombre espiritual was saved fue salvo 100% 100% when we received the Lord. cuando recibimos al Señor. See? Wall to wall, Jesus. Jesús fue dentro completamente. We don't have to worry No tenemos que preocuparnos about the salvation of our spirit. de la salvación de nuestro espíritu. Our body Nuestro cuerpo is going to be saved at the last trumpet. va a ser salvo a la última En un trompeta en Now- un instante. What we're about now Pero lo que estamos haciendo ahora is the salvation es la salvación of our soul. de nuestra alma, See? Our mind, nuestra our will, mente, nuestra and our voluntad, emotions. nuestras See? emociones. See?
That's the work that our spirit man Esa es la obra que el hombre espiritual is adentro. about. That's why Por eso es we must walk in the spirit. We que have debemos de Jesus caminar en el espíritu. in us. Tenemos a We Jesús have the dentro de nosotros. righteousness of Christ Tenemos in la us. justicia de Cristo dentro de nosotros. He's there. Él está aquí. We've received him. Lo recibimos. We don't have to worry about that. No hay que preocuparnos más de eso. Now, what we have to do Ahora lo que tenemos que hacer is to allow him es permitirle a Él to do the work. que Él haga la obra. That's why we walk Por eso es que caminamos according to the Spirit. de acuerdo al Espíritu. Now, let me let you in on something now. Déjenme There's a lot of decirles algo. confusion Hay mucha confusión between this entre esto and the baptism of the Holy y el Spirit. bautismo del Espíritu Santo. They're not the same. No son lo mismo. Look at Luke 4. Lucas 4, fíjense This ahí. is where Jesus Es en donde Jesús was baptized. fue bautizado, The Holy Spirit came el down. Espíritu Santo bajó. See, you remember like a dove. ¿Se acuerdan como una paloma corporal? He received the Holy Spirit. Él recibe el Espíritu Santo. He had the Spirit of Jesus, Él ya tenía el Espíritu de Jesús, ¿no es cierto? but he needed the Holy Spirit. Pero necesitaba del Espíritu Santo. This is so confusing. Esto ha sido tan To so confuso many people para in the tanta church. gente en la You iglesia talk to them que about cuando les hablas being baptized in the Holy de Spirit, ser bautizados en el Espíritu and Santo they're convinced because they felt the Spirit when they were saved. y ellos están convencidos que porque cuando fueron salvos sintieron la presencia de Dios, But it's nacieron not de the nuevo, same. pero no es lo The mismo. Spirit of Jesus El Espíritu de Jesús, is about Él está, the salvation Él se trata sobre la salvación of our soul. de nuestra alma. Para So eso that está. we Para que nosotros will be seamos like Jesus. tal como Jesús. See, we're going to be like Jesus. Vamos a ser como Jesús. That's what it says. Eso es lo que dice. Colossians 1:2 talks about the mystery, Colosenses 1:2 habla sobre el misterio. the mystery that Colossians 1:26 and 27. The Colosenses 1:26 y 27 dice, that's been hidden from generations is now revealed. el misterio que fue escondido de generación en generación, cual ahora se ha You revelado. remember what that mystery is? ¿Se acuerdan de ese misterio? It's Christ in you. Es Cristo en ti. See? He is in us. Él está dentro de nosotros. Okay, let's look at Luke 4. Ahora veamos Lucas 4. See, Jesus Jesús he's been to the wilderness. He was baptized in water, baptized in the Holy Spirit. Él estuvo, ¿verdad? Estuvo en el desierto, fue bautizado en el Espíritu. It was when he was baptized in the Holy Spirit Y cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, that he commenced his ministry. es cuando él comienza, ¿verdad?, su ministerio. Church, Iglesia, Holy Spirit el Espíritu Santo is for ministry. es para It's ministrar, for us to do es para que hagamos what God has called us to do. lo que Dios te ha llamado And que if we hagas. don't have the Holy Y Spirit, si no tenemos al Espíritu even if Santo, we're saved, aunque seamos salvos, we need to stay in Jerusalem. tenemos entonces en esa situación Because we quedarnos don't en have the Jerusalén, power. porque See? no vamos a tener el poder. See, now, after Jesus was baptized in the Holy Spirit, Ahora, después que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, he went into the synagogue él entra a la sinagoga in Nazareth. where he en had Nazaret. baptized. ¿Se acuerdan? And you remember he opened the scrolls and Él said, abrió el rollo, I'm looking las escrituras, in verse 18, en el 18. what did he say? ¿Y qué dijo el Señor? The Spirit of the Lord Dijo, el Espíritu del Señor is upon me está sobre mí. because ¿Por he qué? has anointed me
Porque Él me ha ungido To do what? a hacer qué? To preach. A predicar. See, we must have Debemos de tener the Spirit el Espíritu of God, the de Holy Dios, Spirit, el Espíritu Santo, if we're going to si vamos preach, a predicar, if we're going to witness. si vamos a testificar. We cannot fulfill our ministry No podemos cumplir nuestro ministerio without the Holy Spirit. sin el Espíritu We Santo. need the Spirit of Jesus Necesitamos el Espíritu de Jesús that's dentro de going to nosotros, conform us cual nos conformará into His image. a la imagen de Él. See? Okay. All right. Entiendo? ¿Entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yeah. Okay. Okay. Now, Ahora, if there's anyone here ¿hay alguien aquí who hasn't received the Holy Spirit, quien no ha recibido al Espíritu Santo? we don't want you to leave here No queremos que te vayas de este lugar. without this. Amen. Amen. Okay. Now, another thing happened. Una cosa más sucede. It's amazing. Es increíble, It's amazing. es increíble. See, our old man, Nuestro hombre viejo our old man was in Adam. estaba en Adán. We had the DNA of Adam. Tuvimos la ADN de Adán. You know, we could not help but sin. En otras palabras, no podíamos hacer nada más que pecar. Adam was in us. ¿No es cierto? Porque Adán está dentro de nosotros. Nosotros en Adán. You know, we could have tried as hard as we wanted Y to, pudiéramos intentar lo más duro que pudiéramos. and we might live what appeared to be a good life, Y tal vez pudiéramos tener la apariencia de vivir una buena vida. but there would be sin in us. Pero el pecado iba siempre a estar dentro de nosotros. But a remarkable thing happened Pero algo increíble sucede when we were saved. cuando somos salvos. Well, look at chapter 5, verse 17. Capítulo 5, versículo 17 en Romanos. Can you read verse 5, verse 17? Yeah, let me pull it up here. Romanos 5, 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesús. See, not only did we get Jesus, No solo recibimos a Jesús, but we got grace. pero recibimos gracia. Not only did we get grace, No solo recibimos gracia, but we got abundant grace pero recibimos en abundancia for every situation. para toda situación. Let me tell you, the grace of God is there Vean, la gracia de Dios está ahí for our health, para nuestra ayuda, for our ministry, para nuestro ministerio, for our prosperity, para prosperarnos, for everything para toda that's cosa in the atonement. que se encuentra, All ¿verdad? of these things Todas estas are in the cosas atonement. están debajo de la sangre. For deliverance, Para liberación, it's there. se encuentra Every ahí. situation Toda situación you are faced with, que tú te enfrentes, every problem, todo problema, we have grace. tenemos gracia. Not just grace, No solo gracia, abundant grace. pero gracia en abundancia. But see, here's what happened. Mira, eso es lo que sucede. See, verse 6, El versículo 6. chapter Five. 6. Chapter 6. Capítulo 6 en Romanos. See, knowing this, see, know this. Romanos 6, versículo 6. Chapter 6, verse 6. Yeah. Dice, sabiendo, ¿verdad? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado
perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Our sinful nature Nuestra naturaleza pecaminosa has not just been overcome, no solo fue vencida, it's dead. está muerta. The old man, El hombre viejo, our Adam connection, nuestra conexión a Adán, is dead. está muerta. See? Now, see, if you don't know this, Si tú no entiendes esto, and if you don't believe y this, si no lo crees, the old nature la vieja naturaleza will still try to rule. siempre va a intentar de gobernarte. The old nature doesn't know La vieja naturaleza no that sabe it's dead. que está muerta, But we have to declare this. pero debemos declararlo. I am in Christ. Yo estoy en Cristo. Repeat after me. Repitan conmigo. I am in Christ. Yo estoy en Cristo. My old sinful nature is dead. Mi vieja naturaleza pecaminosa está muerta All things are new. y todas las cosas son nuevas. I'm a new man. New Soy un nuevo hombre. Soy una nueva mujer. It's important Ahora, es importante that we declare that, que declaremos that esto, we speak that que lo hablemos out of our mouth. por nuestra boca. That's important. Eso es importante. Now the word says, it says in La palabra dice verse 11, en el versículo 11 dice, read verse 11. Likewise, así también ustedes deberían considerarse muertos del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. we must consider ourselves. Debemos considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado. ¿Se acuerdan? People have memorized Galatians 2:20. I've been crucified. ¿Se acuerdan que muchos han memorizado Colosenses 2:20? ¿Verdad? He estado crucificado con Cristo. Crucified with Christ. Estoy crucificado con Cristo. No longer I who live, Ya no más yo quien vivo, but Christ. mas Cristo quien vive en mí. Church, Iglesia, vea, through these days of this conference, a través de los días de esa conferencia, I want us to remember these two things. quiero que se recuerden de estas dos cosas. That Christ, Que Cristo, the Spirit of Jesus, el Espíritu de Jesús, is in me. está dentro de mí. Repeat. Repítalo. The Spirit of Jesus El Espíritu de Cristo is in se me. encuentra dentro de mí. Hallelujah. And my old man is dead. Y el hombre viejo está muerto. Amen? Amén. See, we no longer under condemnation. Ya no más bajo la condenación. It's a fact. These Eso things es un are a hecho. fact. Estas cosas son un hecho ya. The thing Lo único that keeps us from victory que nos retiene is de either tener not victoria knowing this es el no saber esto or not believing it. o no creerlo. Now, when we speak it, Cuando lo hablamos, when we speak these things, cuando hablamos estas it cosas, reinforces. nos reenfuerza.